En Perú ya registra hasta ahora 854 muertos por coronavirus, más de 31.000 contagios, y en medio de esta grave situación se ha vivido momentos de mucha tensión en distintos recintos penales. En las últimas horas, 9 reclusos murieron, otros 67 resultaron heridos. También hay guardias y policías, dejando esto a causa por un motín bastante violento que se produjo en la cárcel Castro Castro, localizada en Lima, la capital. El motín buscaba facilitar justamente una fuga masiva de internos debido a que el día anterior 2 de ellos habían perecido por coronavirus. Los presos quemaron colchones, colgaron carteles con demandas de libertad ante el temor de poder contraer esta pandemia. Finalmente se produjo un fuerte enfrentamiento que dejó, como les decía, esta cantidad de muertos y heridos. La policía también informó que estos cadáveres fueron de inmediato trasladados a una morgue en la central de Lima para registrarlos. Mientras tanto, afuera en el penal se habían congregado los familiares, que es una situación que se ha vivido en varios países y también en el nuestro. Y inmediatamente, cuando se producen estos momentos de tensión, se acercan los familiares a los recintos penitenciales para saber cuál es la situación de del reo familiar que está a su interior. Pues pedir bien, que los trasladen también cuando hay brotes dentro de los recintos. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Cierto? En algunas comunas de nuestra región metropolitana. Bueno, los internos en el penal Lurigancho, que es el más poblado de Perú y ubicado en el norte de Lima, protagonizaron una protesta en demanda de medidas de protección ante el coronavirus, firmaron un acta con el director del penal para su atención médica y luego retornaron a sus celdas. Esa cárcel, para que usted se haga una idea, tiene una capacidad para 2.500 internos, sin embargo allí hay más de 10.000 reos. Les pongo ahora noticias respecto a Estados Unidos. Hay un dato bastante relevante. En menos de 3 meses han fallecido más estadounidenses por coronavirus que el número de miembros del servicio militar norteamericano muertos en la guerra de Vietnam. En la lucha, estamos hablando que se prolongó durante más de 10 años, perecieron 58.220 estadounidenses. Y según el conteo de los casos de la Universidad Johns Hopkins, al menos 58.365 personas han muerto en Estados Unidos por COVID-19. En medio de estas lamentables cifras ha hablado el presidente Trump, pero la última declaración la hizo a través de su cuenta de Twitter. Dijo que la única razón por la que Estados Unidos ha contabilizado más de 1 millón de casos positivos es por la gran capacidad que tiene su país para poder realizar los test. Dijo que es más del doble que cualquier otro país del mundo. Y al respecto, la Casa Blanca informó que en Estados Unidos se han llevado a cabo casi 5,5 millones de pruebas. Una cifra bastante alta si uno lo tuviera que considerar, y en el fondo ahí en ese sentido el presidente Trump tiene razón. Y quien coordina las tareas de la Casa Blanca contra el coronavirus es Mike Pence. ¿Te llama la atención una imagen? No tiene mascarilla. Exactamente. Estamos hablando del vicepresidente. Él incumplió las normas de la Clínica Mayo al negarse a usar la mascarilla durante su visita a uno de los centros hospitalarios que tiene en Minnesota. Y de esta manera también ignoró las recomendaciones gubernamentales que entrega. Exacto, y él tiene que dar el ejemplo, obvio. Exacto, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades sobre el uso de mascarillas, sobre todo en los lugares cerrados. Bueno, Mike Pence estuvo rodeado de al menos usted ve una docena de personas, habían trabajadores del hospital y también algunos pacientes. Consultado después por los periodistas al finalizar esta visita a la clínica sobre la decisión de no usar mascarilla, Pence se defendió diciendo que se somete frecuentemente a pruebas de coronavirus con resultado negativo hasta la fecha. Mala excusa. Mala excusa porque tiene que dar, como dices tú, el ejemplo. Y vamos a Nueva York. Ahí vemos al escuadrón de vuelo de élite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los Thunderbirds y los Blue Angels de la Marina. Ellos volaron sobre la Gran Manzana y también lo hicieron sobre Nueva Jersey para agradecer a los socorristas, al personal militar, a los trabajadores esenciales que han estado ahí en la primera línea de combate contra este brote. Es que el estado de Nueva York es el más golpeado de los Estados Unidos, con 22.000 muertos y 295.000 contagios, o sea, muy cerca de la cifra de fallecidos. Estamos hablando del nivel de España, del Reino Unido, y solo es un estado de los Estados Unidos. Entonces, bastante preocupante la situación que ocurre allí. Vamos con noticias del Reino Unido.
Fíjate que el portavoz del gobierno británico anunció que nació el hijo del primer ministro Boris Johnson y su novia Corey Simons. El pequeño nació en un hospital de Londres, fue esta mañana muy temprano y está muy bien. Dicen que goza de muy buena salud, al igual que la mamá, debido a que hubo mucha preocupación en los últimos días porque existía la gran probabilidad de que pudiese tener el coronavirus el pequeño. De hecho, volvió a trabajar Boris Johnson recién este lunes, terminando con la cuarentena. O sea, tal vez no podría haber conocido a su hijo recién nacido, ¿cierto? Exactamente. Bueno, dicen que el hijo nació completamente sano, porque recordemos que la mamá estaba con coronavirus al mismo tiempo que Johnson estuvo contagiado, incluso en la UCI, en un hospital de Londres. Bueno, la pareja había anunciado el 29 de febrero que esperaban una guagua para principios de verano y que iban a casarse próximamente. Mientras tanto, el Reino Unido registra más de 21.000 decesos. Ahí vemos, aparte el personal de los hospitales, estaciones de trenes, de brigadas de bomberos que guardaron silencio en todo el país para poder rendir un homenaje al Servicio Nacional de Salud y a otros trabajadores clave que han fallecido por el coronavirus. Los trabajadores ahí tomaron una vela, como les decía, en silencio para poder honrar a estos fallecidos. Los bomberos del sur de Londres también se pararon frente a su estación para poder saludar a los trabajadores. En definitiva, rendirles un emotivo homenaje. Sí, los niños también hacen lo propio, colgando carteles desde sus balcones con dibujos para el personal médico. Muy bonito, ¿no? Exactamente. Y sin duda que se lo merecen este reconocimiento. Pues bien, viajemos a España. Ante un congreso, como lo hemos visto este último tiempo, de baja asistencia, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido esta mañana que el gobierno ha cometido errores en la gestión que han realizado en esta crisis del coronavirus, aunque también dijo, hemos acertado en algunas cuestiones. No obstante, señaló él, personalmente, yo he cometido errores, pero también llama a otras comunidades autónomas a que hagan el mismo reconocimiento. Recordemos que España elaboró un plan de 4 fases para la salida de la cuarentena. Respecto a eso, Sánchez afirmó que la posibilidad de hacerlo, esta pauta va a tomar como mínimo 6 semanas, comenzando con la posibilidad de hacer primero los paseos, de ejercitarse desde este domingo. Pero ya cuando hablamos del 11 de mayo ya empezaría lo que es la primera fase. Ahí van a abrir progresivamente los restaurantes, el comercio, los hoteles, los locales de entretenimiento, observando las medidas de seguridad y de higiene. Ojo con todo esto porque es algo que nosotros podemos ver cómo va funcionando para después, posteriormente, Chile y el resto de los países americanos poder ir aplicándolo, claro, ¿verdad? El comercio, por ejemplo, va a tener horarios específicos para la población de 65 años, que es la más vulnerable, y se va a reforzar también el transporte público. Luego viene una segunda fase, que es el turno de la apertura de cines. Ojo con eso, de los restaurantes, algunos ya incluso han montado paneles de vidrio en una misma mesa para que tú puedas tomar o almorzar frente a un familiar o un amigo y tener cierta distancia. Claro, y respecto al comercio, no es que van a abrir los malls, por ejemplo, el Corte Inglés no va a abrir sus puertas, se trata de pequeños comercios. Exacto, los pequeños comercios, también se cuenta el teatro. Y en una tercera fase, porque estamos hablando de otro clima, ¿verdad?, van a abrir las playas. Lo último que se está viendo es la situación de las escuelas, porque ellos van a permanecer completamente cerrados hasta septiembre. Así que se está tomando, como tú hablabas recién de los niños, una mayor precaución en los pequeños. Viajemos a China porque hay mucha información que nos llega desde ahí y sobre todo algo en el ámbito científico porque detectaron coronavirus en partículas de aire que pueden flotar por al menos 2 horas. Los hallazgos se produjeron justamente en 2 hospitales de la ciudad de Wuhan, donde comenzó todo este brote. Y aunque aún se desconoce si las muestras son infecciosas, hay un experto que sostuvo que el hallazgo sugiere fuertemente que hay un potencial de transmisión por el aire. Así que ahí la transmisión, el contagio complejo. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature, se produjeron en estos 2 hospitales de Wuhan y si bien esto se había demostrado anteriormente en estudios de laboratorio, los científicos chinos aseguraron que capturaron las diminutas gotas, muchas de ellas con diámetros inferiores a unas 10 milésimas de pulgada, según lo ha consignado sobre todo de New York Times. Como va cambiando el panorama, porque al principio nos advertían que el virus se mantenía pocos segundos en el aire, que había que tener más atención respecto a las superficies, no tocarse la cara,
pero efectivamente 2 horas es bastante tiempo, así que vamos a ver, como tú decías, si es que las partículas son infecciosas o no, hay que esperar. Exactamente, y hay datos bastante relevantes. Incluso llegó la última información de Brasil, que un grupo científico detectó presencia de coronavirus en el drenaje de Río de Janeiro, en el alcantarillado, y eso también hace ponernos en alerta. Claro.